Un podcast destinado para todo aquel que crea que la mente no está en la cabeza. En él vas a encontrar contenido exclusivo de líderes y especialistas en diversas técnicas y disciplinas del embodiment de todo el mundo. Tu host va a ser Cecilia Halfin, de Embodied Coaching. Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Cecilia Halfin, su host de hoy, y voy a entrevistar a Viviana Badenes de España. Viviana es fisioterapeuta, experta en rolfing, movimiento consciente, coaching somático y otras formaciones más. Ella trabajó con más de 10.000 personas y hace 20 años que trabaja con clientes suecos aquejados de estrés. Su lema de trabajo es trabajar con cabeza, manos y corazón. Ella forma parte de la junta directiva de ISMETA y creó un espacio de encuentro interdisciplinar en España, al cual llama Congreso Internacional de Body Wisdom Spain. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, Cecilia, gracias por la invitación. No, gracias a vos por participar de estos capítulos. Y me intriga muchísimo, ya que tenés tanta formación corporal, es cómo fue tu interés por el cuerpo, ¿cómo llegaste ahí? Pues he llegado donde estoy por no entender nada, la verdad. Yo recuerdo ser una niña y ya a los 12 años tenía dolor de cuello, dolor de espalda, tenía una escoliosis y el médico me recomendó que nadara. Y bueno, pues así lo hice, pero me seguía sin encontrar bien. Había algo dentro de mí, que los movimientos eran rígidos y algo que no podía expresar, que no lo podía compartir, porque eran realmente sensaciones o mis percepciones. Yo nadaba bien, corría bien, era deportista, pero seguía sin encontrarme bien. Y bueno, pues esto... fui a estudiar el último curso de high school a Estados Unidos y allí bueno, decidí que quería ser fisioterapeuta, no sé si para salvarme o qué. Y bueno, estudié fisioterapia y yo seguía teniendo dolores de espalda. ¿Estudiaste allá en Estados Unidos? No, perdón, cuando regresé estudié en la Universidad de Valencia y estudié fisioterapia. Y la fisioterapia me dio conocimientos, pero no me dio el entender desde lo corporal y no me dio la capacidad de entender tampoco a los otros. Sí de intervenir, pero no de entender. Fue hasta que recibí el método Rolfing en mí misma que fue el inicio de empezar a entender. Fue como un lugar, como un momento de llegar a casa. ¿Sabes esa sensación que tienes cuando llegas cansada de un viaje y dices, ya he llegado a casa, que reconoces casa, no sabes por qué, pero lo reconoces, te quitas los zapatos, yo hablo en la nevera, no sé, como si que me hubiesen dejado la cena preparada, pero no me la han dejado. Y es un lugar de llegar. Pues esa es la sensación que yo tuve, ¿no? Cuando empecé a recibir el rolfing. Estaba llegando a casa, estaba entendiendo. Y fue el inicio de, pues bueno, de empezar primero a decidirme que esto que yo había recibido quería aprenderlo para hacerlo con los demás. Me di cuenta que esa era la parte que me gustaba de la parte de terapia física, de entender realmente el trabajar más con un concepto holístico, no solamente de una forma intervencionista o correctiva, entender a la persona con todo su potencial y todas sus capacidades. Y a partir de ahí, bueno, pues me formé en Rolfing, integración de la estructura, me formé en Rolfing movimiento y eso me hizo que fuera conectando con otras personas, con otros profesionales. Principalmente trabajaba en clínica. Yo tengo una clínica de fisioterapia que trabajamos con principalmente, pues hay varios fisioterapeutas y yo hago principalmente Rolfing. Y luego pues seguí continuando con anatomía experiencial, con mindfulness, programación neurolingüística. Todo me llevaba a querer entender los procesos de las personas. Y bueno, aquí estoy.
Es hermoso esto que decís, que cuando empezaste con Rolfing fue como un llegar a casa y eso parece como que te guió, ¿no? Todo el camino que seguiste después de esa sensación. Me encantó esa metáfora que pusiste. Pues lo que creo que ocurrió es que, sí, lo que creo que me apareció fue que la sabiduría intrínseca que tenemos como seres humanos, me conecté con ella. Y eso me hizo me diera cuenta que poder entrar en un proceso más de conciencia, de entender mi corporalidad y mis movimientos y mis gestos, cómo están relacionados con mi forma de pensar, mi forma emocional, mi forma de comportarte y cómo yo me relaciono con los demás. Y eso fue muy, muy poderoso. No fue simplemente algo que ocurrió en el transcurso de las 10 sesiones, sino en mi vida ha sido en un proceso largo. Creo que es cada vez que conecto con esa parte, por supuesto aprendo, pero soy capaz de sostener a mis pacientes, a mis clientes desde otro lugar. Hermoso. Y Viviana, ¿cómo llegaste a coaching? O mejor dicho, ¿cómo relacionás estas cosas de la clínica y el trabajo con PNL, coaching que me contabas? Pues te vas dando cuenta que las personas necesitan muchas veces, personas, por ejemplo, aquejadas de dolor o enfermedad. Yo trabajo con muchas, en general, con personas que vienen porque tienen dolor o tienen alguna enfermedad o limitaciones o no saben qué les pasa, pero no se encuentran bien. Empiezan a tener una serie de síntomas que bueno, pues se pueden confundir con el envejecimiento prematuro o los síntomas que vemos con las personas que llamamos burnt out o quemados. Y me empecé a dar cuenta que necesitaba no solamente trabajar en modo terapia y educación, sino necesitaba de alguna manera empoderarles y encontrar un lenguaje que ellos mismos pudiesen darse cuenta de sus limitaciones, pero cómo ser más proactivos en su propio proceso. Y esto es lo que me hizo que me formara en coaching y luego pues en todos los procesos de embodiment, que es en lo que estoy ahora, que creo que es muy interesante porque esto los podemos llevar a todos los campos. Es como el fundamento, diría yo, del inicio biológico para poder entendernos cómo actuamos en lo personal, en lo grupal y, por supuesto, en nuestra forma, pues también en el trabajo, en los negocios, en las organizaciones. Te puedo preguntar, porque capaz tenemos una audiencia que no entiende bien qué es el proceso de embodiment o a qué llamás vos eso. Bueno, yo creo que es una forma de partir del cuerpo, es un estado en el que uno tiene una capacidad de sentirse centrado, preparado para la acción o para la relajación o para cualquier cosa, y desde ese lugar actuamos de una manera equilibrada, dando respuestas a mi parte interna y al estímulo exterior de una manera equilibrada. Buenísimo. Ni por exceso ni por defecto. Buenísimo. Y otra duda que te quiero consultar, ¿qué es Rolfing? Al inicio me decías, ¿no? De que cuando te encontraste con esta técnica que fue maravillosa, que te sentiste tan bien y seguiste por ahí. Pero ¿qué es en sí? El Rolfing, más que una técnica, yo diría que es un método que utiliza diferentes técnicas, principalmente. Es una visión de entender el cuerpo, de cómo funcionamos en el campo gravitatorio y aplicamos distintas manipulaciones de terapia manual, diríamos terapia miofascial y educación del movimiento. Es un trabajo holístico porque no parte de que trabajamos una parte u otra, sino dar
crear un nuevo orden, o más que un nuevo orden, el orden para lo que como especie hemos sido creados, que es para mantenernos de pie y caminar y movernos de la manera más equilibrada posible, y al mismo tiempo esta parte que hablábamos del embodiment, que en castellano pues no tiene una traducción muy acertada, sería encarnación o una forma de estar en el cuerpo. Yo mi trabajo lo llamo inteligencia corporal porque creo que engloba todas estas cosas. El método Rolfing fue creado por la doctora Rolf en los años 50, 60, y Rolfing viene de su apellido, de doctora Rolf, pues Rolfing, y realmente el nombre que ella puso fue integración de las estructuras del cuerpo humano, Structural Integration. En toda materia, en el cuerpo como en toda materia organizada, en unidades biológicas, hay una pauta, hay un orden, y los seres humanos pueden cambiar en el sentido del orden, pero también alejándose de él. Y el cuerpo humano obviamente cambia, el tuyo, el mío, todos, ¿no? Y no me refiero al deterioro de la edad, sino que esa materia plástica puede cambiar con rapidez y asumir una estructura más ordenada y por consiguiente más económica al gasto de energía. Para eso estamos hechos, para con nuestra bipedestación estar en el mundo de una manera pues eso, más equilibrada, más tranquila y poder reaccionar a los estímulos de fuera, a lo que venga de una forma pues más coherente. Muchas veces tendemos a tensarnos y tensarse realmente es una percepción, no es algo muy de dentro, ¿no? ¿Y cuáles son las son 10 sesiones básicas y luego trabajamos mucho con la educación del movimiento, y esta parte del Rolfing fue la que me hizo darme cuenta que yo ya en el Rolfing, en la parte de educación del movimiento, yo ya estaba haciendo un coaching de alguna manera somático. Estaba llevando a la persona a que entendiera cómo se mueve, la relación de su gesto con su emoción, y esto es lo que me ha gustado mucho y he querido profundizar en ello. Y las personas cuando llegan a tu consultorio para hacer Rolfing, ¿por qué llegan? ¿Cuál es, tenés así como un promedio de algunas quejas o de algunos problemas que suelen tener la mayoría? Pues lo ideal sería que vinieran para crecimiento personal o desarrollo personal, pero esto no es así. Mi reputación principal es porque soy fisioterapeuta, entonces llegan porque no se encuentran bien, porque la mayoría han pasado por, de alguna manera, han llegado a un momento de su vida que no saben qué hacer, o tienen dolor, o han ido a diferentes terapeutas. Y bueno, pues vienen también a veces porque tienen algún accidente y parece ser que siguen sin encontrarse bien, aunque pues puedan tener toda la movilidad o toda la funcionalidad. Y bueno, pues gente muy diferente, gente que tiene problemas a lo mejor emocionales o en su entorno y los somatizan, gente bueno, que no sabe que está somatizando y que tiene síntomas muy diversos, gente con problemas articulares, con limitaciones también del movimiento. Igual tengo adolescentes, que tengo niños, que tengo personas mayores. Muy varía mucho. Uh-huh. Y antes decías que de alguna manera ya empezabas a hacer coaching somático con esta reeducación del movimiento y este conjunto de técnicas. Y, perdón, la pregunta es, si viene una persona y a pedirte solo coaching, ¿vos estas técnicas las usás o cómo es tu sesión de coaching? Sí, yo principalmente trabajo con el cuerpo, viendo cómo los movimientos de la persona y formulándoles qué es lo que ellos quieren conseguir o qué aspectos de su vida necesitan apoyo, y
generar mayor congruencia con el movimiento, como realmente pues a lo mejor sus movimientos pues les pueden limitar a la hora de tomar decisiones o de relacionarse, o hay veces que hay gente que pueda ser tímida y su corporalidad pues no le está ayudando. Gente con a lo mejor que tiene estrés y no se da cuenta que lo que necesita es interiorizar un poco más y ver cómo esa forma interior, ese espacio interior, cómo le está limitando en su espacio interrelacional. Casi siempre, o bien la persona que ha venido por sesiones individuales, pasamos a un trabajo más de coaching, digamos, del cuerpo, o el que viene por coaching del cuerpo, acabamos trabajando también más el cuerpo, sino yo recomendándole también a otros profesionales. Trabajo muy interdisciplinario, ¿no? Y Viviana, una consulta. Si yo quiero hoy aumentar mi inteligencia corporal, ¿sí? Para todos los oyentes que están escuchando este podcast, ¿qué es lo más rápido o lo que primero podría hacer para comenzar a conectarme más con este orden y esta inteligencia interna? Pues yo hay 3 cosas que las enseño a todo el mundo y es un ejercicio de centramiento, entender que desde ese lugar, cuando uno está relajado, y por relajación no entiendo colapsarse, esto es lo que mucha gente tiene miedo, ¿no? El dejarse. Cuando uno está relajado, tiende a estar en un lugar más expansivo, más compasivo, más reflexivo y al mismo tiempo más preparado para la acción. Ese es un ejercicio básico que enseño y después hago 2 ejercicios muy mecánicos, que es un ejercicio para los pies y un ejercicio para las manos. Las pies y las manos nos conectan al mundo, las manos son la inteligencia, la acción, y los pies nos están dando el soporte. Entonces, cuando los pies y las manos de mucha parte emocional no nos damos cuenta y se manifiestan las manos y los pies. Entonces, esta es una parte que, bueno, nuestro cuerpo es comunicación, cómo das la mano, cómo te sostienes en el mundo, todo esto, pues bueno, nos está afectando. Entonces, en el día a día, si podemos ser conscientes de cómo llevar la atención a las manos y los pies, nos vamos también a dar cuenta cuando nos estamos acelerando y cuando estamos, de alguna manera, desconectándonos o disociándonos de esas sensaciones que nos van a permitir que nuestro día a día pues, sea más, de alguna manera, más equilibrado y que, bueno, pues que nuestra biología también esté más equilibrada. Yo siempre digo que hay que equilibrar al mamífero para que el humano realmente que demos lo mejor de nosotros como seres humanos. Buenísimo. ¿Y cómo sería llevar la atención a las manos y los pies? O sea, ¿qué podría hacer para no olvidarme de hacer eso? Sí, pues mira, hay 2 ejercicios muy, muy sencillos. Uno, invito a la gente que se descalce. Esto es algo que, pues, si no lo pueden hacer en los trabajos, sería un ejercicio para hacerlo en casa. Pero bueno, también uno puede cerrar la puerta a la oficina y dedicarle un minutito, ¿no? Y tomas una pelota de tenis y la pones debajo del pie. Y lo importante no es apretar la pelota de tenis, sino cómo dejas el peso. En nuestras plantas de los pies y nuestras manos hay unos receptores de presión. Si vemos la piel de las manos y los pies es muy diferente al dorso, porque tiene cantidad de receptores que nos están mandando información de lo que está ocurriendo con nuestro entorno y obviamente con el objeto que tocamos. Cuando damos la mano sabemos que la mano es una proyección, ¿no?, de mi corazón o de mi voluntad. Entonces lo que hago es, lo puedes hacer sentado o de pie. Sentado sería un estadio más inicial y pongo la pelota debajo de la planta de los pies.
y simplemente dejo peso en diferentes puntos del pie. Al dejar peso hace que yo pueda conectar mi pie con el resto del cuerpo. En el cuerpo las partes no existen. Nosotros pedagógicamente los hemos separado para poder explicar, pero si vemos la mayoría, todas las partes están relacionadas. En nuestro cerebro, cuando nos movemos, no movemos una parte, estamos moviendo todo. Entonces, es conectar el pie con el resto del cuerpo. Ese mismo ejercicio se podría hacer en la mano, pero en la mano, bueno, pues trabajo de una manera más sutil. Luego pasarías al otro pie y luego pues puedes hacerlo de pie, simplemente dejando la pelota y llevando la respiración o soltando la respiración y conectar tu respiración con la pelota. La pelota sería como la transición al suelo. Uh-huh. Y en la mano entonces sería igual, con una pelota se podría hacer. Podrías hacerlo, ponerla, por ejemplo, a modo de como si te quisieras dar un masaje en la mano con una pelota, pero lo importante no es tanto el movimiento, sino como la capacidad de dejar peso en la mano. Esto también alivia directamente las tensiones que muchas veces padecemos en el cuello, en toda la zona de los trapecios, que cada vez es más habitual. Yo digo que estamos con la epidemia del cuello. Parece que la epidemia del trapecio y dentro de poco la gente se tendrá que vacunar porque está todo el mundo con dolor de cuello y tensionado. Sí, es la enfermedad del momento. Y esto que vos decís de la pelota también ayuda a relajar las manos, porque hoy en día estamos todo el tiempo con la computadora, con la laptop. Esto también ayuda a relajar un poco las articulaciones de la muñeca. Sí, al final no es tanto como si dijéramos, el gesto que tú realizas, porque teóricamente si ves lo que es un ratón o el teclado del ordenador, es como tú realizas el gesto. Eso es lo que te tienes que dar cuenta, que hay gente que coge el ratón del ordenador como si realmente estuviese matando a un ratón, más que... Y esa es la gente que tiene túnel carpiano o es la gente que me viene y que tiene mucho epicondilitis o dolor de cuello. Entonces, nuestra forma de relacionarnos con el objeto en verdad es mucho más profundo que simplemente una mano. Es mi parte emocional. Yo recuerdo la primera vez que estuve en una conversación larga con un teléfono celular, aquí llamamos teléfono móvil, y estaba en la calle y estaba hablando pues aproximadamente hace unos 20 años y tuve una conversación larga. Y cuando terminé la conversación no podía estirar el brazo. Se me había quedado bloqueado el brazo. Y yo pensé, pero si el teléfono pesa unos gramos, ¿cómo he sido capaz? Es la tensión que yo quería, estaba manifestando en esa conversación, se manifiesta en la mano. Claro, parece que es más, parece que es más el cómo hacemos algo que estar tal vez todo el día en la computadora. ¿Cómo nos manejamos con la computadora y los objetos? La relación con el objeto y con la computadora, obviamente lo que tenemos que partir es que no estamos hechos para estar todo el día sentados delante de un ordenador que nos pone en una visión muy focal y esto pues te acaba desquiciando, ¿no? Pero lo que yo me refiero es cómo tú usas el ordenador, cómo tú te lavas los dientes. Hay gente que se lava los dientes y tiene dolor de cuello. Y entonces, en verdad, hay gente que se está lavando los dientes y parece que se los quiere arrancar, ¿no? El reírte de tu gesto. El gesto siempre va a preceder la lesión. Si somos capaces de entender esta corporalidad, esta forma de hacer, esta forma de mover las manos, porque al fin y al cabo las manos hablan de una intención del resto del cuerpo, de ese espacio, ¿no?, que está alrededor del esternón, entre el esternón y el abdomen, ¿no? Entonces, ahí sale toda mi intención y esa intención genera una línea de fuerzas en el cuerpo y se transmiten a la mano. Si nosotros vemos los tenistas profesionales, la mayoría tienen pocas lesiones en la mano o incluso en los hombros. ¿Por qué? Porque tienen muy integrado el gesto con el resto del cuerpo, no sería funcional. Claro, no, es genial esto que decís. Y por último,
comentabas al inicio que siempre aconsejás a tus clientes hacer un centramiento. ¿Podrías Sí. guiarnos ahora en un pequeño centramiento, así como para finalizar este capítulo? Sí. Bueno, pues donde estéis, parar un segundo. Si estáis sentados, manteneros sentados. Si estás de pie, puedes mantenerte de pie. Lleva la atención a tus pies. Lleva la atención a tus manos. Y cuando digo lleva la atención, no tienes que hacer nada. Simplemente percibe si hay alguna tensión en este momento innecesaria que podrías soltarla. Siente tu respiración y suelta la barriga, suelta la tripa. Si crees que no lo has soltado todavía, métela un poco hacia adentro y ahora suéltala. Relaja tus hombros. Si no sabes lo que significa relajar los hombros, súbelos un poquito hacia arriba y déjalos caer. Vuelve a sentir los pies, a sentir las manos y deja que tu lengua se expanda dentro de la boca, como si quisieras crear saliva fluida. Y ahora, desde ese lugar, piensa en el espacio que ocupa tu esternón y piensa en algo que te haga sonreír internamente. Puede ser una situación, una persona, una comida, algún encuentro, algo que te haga sonreír internamente. Mantén y amplía esa sensación de sonrisa interna. Imagínate que se la quieres dar a alguien que está delante tuya, alguien que está detrás tuya. Respira varias veces, ya lo estás haciendo, por supuesto, pero conecta con la forma de cómo sale el aire. Y nada más, que tengas un buen día. Muchas gracias, Viviana. Estamos todos súper relajados ahora. Muchas gracias por haber participado de este capítulo y espero tener nuevos capítulos pronto con vos. Muchas gracias, Cecilia, y muchos éxitos. La gente necesita tu podcast para realmente que volvamos a conectarnos un poco más y ser más humanos.